¿Qué tú opinas de qué pasó esta noche? Lucía, como que Atlanta jugó con más urgencia, ustedes lucían un poco, no sé, cansado, lento. ¿Qué tú crees que pasó? Sí, la primera sensación es esa, que teníamos como que nos faltaba una marcha más respecto a Atlanta, y eso quedó evidenciado probablemente promediando el primer tiempo y durante todo el segundo tiempo. De todas maneras, no es un partido donde yo tenga que hacer un análisis qué es lo que pasó, porque lo que pasó fue absolutamente de todo. Entonces, digamos que fue una noche donde el equipo retrocedió respecto a otros partidos, donde siempre encontramos momentos positivos del equipo, aún en momentos difíciles, repetimos como el otro día en el segundo tiempo cuando nos tocó defender, y hoy la verdad es que lucimos muy inconexos en todas las líneas, no solo en la parte defensiva, en la parte media, en la parte ofensiva, y creo que fuimos muy bien superados y nos han ganado bien. ¿Hay una razón? ¿Por qué tú crees? No, en realidad Puntos, todo el mundo estaba jugando, estaban en casa. sí, y las condiciones eran favorables, mucho más favorables para nosotros que para Atlanta. Bueno, se podría decir que en la rueda de prensa ayer hablábamos de la situación un poco mentirosa que Atlanta ocupa en la tabla de posiciones. Y bueno, de alguna manera hoy quedó demostrado, ¿no? Cuando ellos tienen, sobre todo a los jugadores que tienen que tener en campo, el caso de Thiago Almada, se hace un equipo totalmente diferente. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches. Le quería preguntar si considera que el viaje tan largo, apenas hace unos días, también afectó en el estado físico, porque se veían los jugadores de Atlanta un pasito más adelante, ¿no? Y también preguntarle, aprovechando, cómo ve a Messi, porque sabe que se empieza a especular que se está guardando y tal para lo que viene. No, es decir, yo no puedo responder esas especulaciones porque no tienen ningún tipo de asidero. Es probable que el viaje, sobre todo a los jugadores que jugaron los 90 minutos, le haya pasado algún tipo de factura, pero también es cierto que esto se podría entender como, no sé, los últimos 20 minutos de partido, 25 minutos de partido, y nosotros ya, aunque creo que el primer tiempo fue mucho más parejo e incluso empezamos mejor nosotros y tuvimos alguna ocasión para abrir el marcador, ya promediando el primer tiempo ya empezábamos a ver las diferencias, y la verdad es que no sé si hay una cuestión física para aquellos que viajaron, pero la realidad es que nosotros no, evidentemente estábamos con una marcha menos respecto a lo que produjo el rival. Lizzy, adelante. Hola, ¿qué tal? Con este partido son nada más uno de los 6 partidos que han ganado, que han tenido entre semana. ¿Crees que sea reflejo del equipo o más bien el calendario de MLS? No, porque cuando un equipo es superado como fuimos nosotros superados ahora, hablar de viaje, de calendario, todo eso que suena como excusa, la verdad que a mí no me gusta ni siquiera mencionarlo. Acá hubo un partido de fútbol donde nosotros teníamos una mejor situación en la previa que Atlanta por el momento que estábamos viviendo, por la situación que ocupamos en la tabla, y la verdad es que eso no lo pudimos desarrollar y reflejar en los 90 minutos. Hola Tata, ¿Qué tal? Giancarlo de Five Reasons Sports. Bien. Contra DC United les habían jugado con 5 defensas, metieron un gol, lo mismo hoy, les jugaron con 5 defensas, un gol. Te quería preguntar si de pronto les está complicando los partidos donde les juegan con 5 atrás, defienden con 4 en el centro, en el medio campo. Ya van 2 partidos seguidos que les cuesta que meter nos el cuesta. gol. Sí. Es probable que nosotros nos estemos encontrando con algunas dificultades cuando los rivales proponen ese tipo de esquema. También es cierto que en algún otro momento lo hemos enfrentado y lo hemos enfrentado bien. Obviamente tenemos que tomar cuenta de esto que vos mencionás, ¿no? Fueron 2 partidos que nos han pasado, pero independientemente de eso creo que los partidos fueron diferentes. Nosotros con DC, si bien creo que el resultado era un empate, nosotros siempre, yo tenía la sensación de que
que estábamos en partido, de que no sufríamos tanto con las salidas rápidas de ellos, salvo un par de situaciones que resolvimos bien y una que tapa Drake. En cambio hoy era una sensación permanente de esto, ¿no? Y por eso digo que no se veía al equipo de la misma manera que los partidos anteriores. Hola, Tata. You guys only had 2 substitutions in the game. Yes. When Atlanta had 5. Why Kormashki, David Ruiz, any other players, why were they not able to play or enter? Porque para mí era un partido donde nosotros teníamos que buscar alternativas de ataque. Y entonces no se justificaba poner cambio de mediocampistas o mediocampistas de carácter mixto como David o como Benja. No era un partido para que ellos donde ellos se pudieran sentir cómodos y que pudieran resolver las necesidades del equipo. Por eso creo que digamos, salvo Leo Afonso, que sí podía haber sido alguna alternativa en algún momento, los otros 2 jugadores que entraron son de carácter ofensivo. Cuando vos ya te quedás con Matías Rojas, con Campana, con Suárez y con Messi, evidentemente, y sobre todo porque nosotros estuvimos 2-1 en un periodo largo de tiempo, y yo creo que para Inter de Miami no es auspicioso que el equipo quede partido. Es decir, cuando el equipo queda partido por esta cuestión de poner delanteros, yo creo que las chances son más para que lo perdamos que para que lo ganemos. Yo creo que nosotros somos un equipo que tenemos que controlar el partido para atacar y eventualmente retroceder con 2 líneas de 4 para aprovechar la capacidad de los jugadores de ataque. Y cuando nosotros exageramos y ponemos demasiados jugadores de ataque y partimos el equipo y nos quedamos con 4 o 5 por delante y 4 o 5 defendiendo, claramente estamos, desde mi punto de vista, haciendo las cosas más favorables al equipo que nos enfrenta. Tata, muy buenas noches. Fernando Espinosa para La Bola Sport Nueva York. Más allá de esta derrota y de este cachetazo, ¿no?, de local, ¿con qué balance positivo te quedas de este resultado, ¿no?, aquí en el Chase Stadium? Bueno, hoy creo que positivo no hay nada. Lo único que me puedo agarrar es de la pregunta que contestaba antes respecto a cómo resolver el problema que nos presentan equipos que juegan con una línea de 5 y una línea de 4, que es verdad que ya nos ha pasado 2 veces. Por lo demás, de esta noche la verdad es que no, y además porque fue una actuación totalmente inesperada, porque tampoco he visto síntomas de cansancio ni el lunes ni el martes, con lo cual si no hubiese estado preocupado y hubiese pensado en rotar más a los jugadores, y la verdad es que el único que quise un poco cuidar fue a Julian, porque después de Busquets es el jugador que más minutos tiene, y estuve pensando mucho acerca si era conveniente que iniciara o no. Creía justamente que Matías Rojas físicamente no era bueno que iniciase, y por eso arrancó en el banco de suplentes. Si no hubiera si hubiera tenido otra información, a lo mejor hubiese rotado mucho más al equipo, y la verdad es que no sentí eso, no palpé eso en los días previos. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Rompió por dentro con mucha facilidad Lobanice, el que hizo los 2 goles. ¿Había alguna indicación para marcarlo de forma escalonada, en zona? Porque... No, a ver, nosotros teníamos un problema en el inicio del partido, que era la comodidad que tenían los 2 jugadores por afuera, los carrileros, no los wines, y los 2 contenciones, y justamente el jugador Georgiano o Thiago, que se metían desde afuera hacia adentro. Entonces la idea era corregir eso, haciendo que Busquets o Redondo sea como un pivot, y Busquets o Redondo más Gressel más Taylor hicieran un 3 en la mitad de la cancha, para tratar de presionar sobre un lado o sobre otro, dejando libre o dejando que enfrente el carrilero del lado donde jugaba el jugador de ellos que se metía, enfrentando a Jordi o a Weigand.
Nos costó 25 minutos. Cuando paramos a tomar agua hicimos esa corrección. Creo que ahí un poco lo acomodamos, pero bueno, viene esa jugada de salida rápida que creo yo que es diferente a esto que yo estoy mencionando, y a lo mejor hay un punto sí en que con jugadores de categoría está muy bien el retroceso del equipo, porque era un ataque creo que 3 contra 4, 4 contra 4. Obviamente hay un punto donde hay que enfrentar para evitar el remate. De todas maneras creo que mucho de lo que pasó, incluso en el segundo gol, el remate es mucho más exigido, con marca casi encima, es más, creo que se desvía y por eso termina entrando. Pero está claro que el hecho de a lo mejor de retroceder excesivamente o retroceder a las apuradas, porque cuando uno retrocede a las apuradas no retrocede con orden, hicieron que nos convirtieran 2 goles de fuera del área, ¿no? Sí, hola Tata, Pedro González, Nuevo Herald. Una pregunta un poco a colación con lo que estaba hablando con él. No es fácil que al Inter le hagan 3 goles. Últimamente no. Sí. Hoy le han hecho 3 goles. Nos podían haber hecho más. ¿Cree que fue un problema defensivo de la defensa propiamente o del equipo en general? No creo que fue un problema del equipo en general. Sí, creo ¿Del medio campo? De todos, porque ahora estoy mencionando problemas en el retroceso, pero también hay que mencionar el tema de las pérdidas, lo que provoca la salida al espacio del rival. Y además el rival, cuando el primer pase o cuando la conducción de esa salida rápida era de Thiago Almada o de Muyumba, que creo que no deben haber perdido una pelota en toda la noche, evidentemente te llevan hasta dentro del arco porque saben cómo conducir y cómo pasar, cómo es el pase siguiente. Entonces no, creo que hay un problema general del equipo, no es atribuible. Es más, yo creo que demasiado bien Cristó y Avilés han defendido los grandes espacios. Creo que Cristó jugó un partido realmente muy, muy bueno. Última, Javier. Javier Rodríguez con Fan Network TV. Pues buena para que se lleve a la casa. Perdió Cincinnati de casa con Nashville y entonces mantiene el liderato. Sí. ¿Por qué la permeabilidad del equipo, más allá de lo que ha explicado y más allá del resultado que comparto con usted, pudo haber sido un 5-1? ¿Por qué la permeabilidad del equipo? Y usted usó el término desconexión. ¿Dónde específicamente encontró usted esa desconexión, por favor? Bueno, en 2 situaciones que acabo de mencionar. Una son las pérdidas que nosotros tuvimos. Ante esa situación nunca fuimos capaces de... pocas veces creo que en el partido pudimos recuperar la pelota en zona ofensiva. Generalmente las pérdidas nos han llevado hasta el arco nuestro. Y después, y sobre todo en el primer tiempo, porque después del gol claramente era un partido de nosotros atacando y Atlanta contragolpeando. En el primer tiempo lo que no podíamos resolver por este tema que explicaba antes de jugar con 4 en línea es al jugador que se nos metía en las espaldas. Y creo que esas 2 cuestiones, una sucedió digamos en los primeros 30 minutos, la otra sucedió después del gol, un poquito antes también tuvieron algunas salidas rápidas por pérdidas nuestras y fueron los 2 motivos, ¿no? Y nosotros estuvimos realmente en muchos lugares de la cancha extrañamente imprecisos, ¿sí? No es algo que normalmente nosotros tengamos tantas imprecisiones porque... Es cierto que el rival nos esperaba 5-4, pero también es cierto que Leo encontró mucho tiempo en la frontal del arco como para poder patear de afuera del área, con lo cual no era un 5-4, yo encontré mucho más agresivo el 5-4 de DC que el 5-4 de hoy. Cuando vos retrocedés con mucha gente, pero a lo mejor no tenés intensidad, a veces es nomás acompañar el siguiente pase. Pero hoy creo que además nosotros estuvimos extrañamente imprecisos. Gracias, profe. Gracias, buenas noches.